El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide a parejas jóvenes no tengan miedo de traer hijos al mundo. Y afirma, Jesús enseña que el que ama vive y el que odia muere. También pide a fieles nórdicos ser un testimonio unido de la reconciliación. Y pide proteger a los niños indocumentados en la frontera de Estados Unidos. Se informa que el Papa escribirá una exhortación apostólica dedicada a los niños. Dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica aprueba de manera definitiva los estatus del Regnum Christi. Obispo de Ciudad Juárez critica la decisión de la Suprema Corte de despenalizar el aborto en Chihuahua. Servir para trascender. Un evento internacional en México para defender la vida y la familia. La dictadura de Nicaragua confisca la Clínica Nazaret y la fundación que honra a siervo de Dios franciscano. Y por último, dictadura de Nicaragua expulsa a la FAO por afirmar que 1.4 millones padecen hambre. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como cada semana es un gusto saludarle a través de estos servicios informativos de Ver y Creer, siempre en audio, servicios para radiodifusión. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Marisa, hola. Hola, ¿qué tal? Hay mucho que informar. Ya febrero. Qué rápido febrero se pasa, loco, ¿no? Y marzo otro poco. ¿Cómo te fue de tamales? No. Yo tampoco, ni uno. Los dejé pasar. No me salió el muñequito. Sí, yo también dejé pasar la rosca. Bueno, empecemos a conocer el resumen informativo del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. En información vaticana, el Papa Francisco animó a las parejas jóvenes a no tener miedo de traer hijos al mundo en el marco de la 47ª Jornada por la Vida que se celebra el domingo 2 de febrero en Italia con el lema Transmitir la vida, esperanza para el mundo. En sus palabras, luego del rezo del Angelus Dominical en la Plaza de San Pedro, el Papa se unió a los obispos italianos para expresar, dijo, su gratitud a las numerosas familias que acogen de buen grado el don de la vida y para animar a las parejas jóvenes a no tener miedo de traer hijos al mundo. Francisco explicó que Jesús nos enseña que el criterio para juzgar la historia y su drama, así como la vida de cada uno, es el amor, y precisó que el que ama vive, el que odia muere. En su reflexión antes del rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano y pasando revista el Evangelio de día, en la fiesta de la presentación del Señor, el Santo Padre destacó que en la vejez de Simeón y Ana se produce la novedad que cambia la historia del mundo con la presencia de Jesús. El Papa pidió a los fieles nórdicos ser un testimonio unido a la reconciliación y les llamó a colaborar con otras confesiones cristianas en estos tiempos marcados por la guerra en Europa y en todo el mundo. Quisiera animar a sus vibrantes comunidades católicas a cooperar con sus demás hermanos y hermanas cristianos, pues en estos tiempos difíciles marcados por la guerra en Europa y en todo el mundo, nuestra familia humana tiene gran necesidad de un testimonio unido de la reconciliación, la curación y la paz que solo pueden venir de Dios. Francisco pidió proteger a los niños indocumentados en la frontera con Estados Unidos y afirmó que son las primeras víctimas de ese éxodo de desesperación.
en la apertura de la cumbre sobre los derechos de los niños celebrada en el Vaticano. En su discurso de apertura de la Cumbre Internacional sobre los Derechos del Niño titulada Amémoslo y protejámoslo, en el Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice clamó contra los intereses nacionalistas que matan a niños bajo las bombas y condenó que muchos de ellos mueren como emigrantes en el mar o por la violencia entre bandas criminales. En más del Romano Pontífice le informó que pidió a la Iglesia que acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a ser sacerdotes o consagrados, y esto lo hizo en un video publicado el martes con la intención de oración para el mes de febrero, en la que pide rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos para que la comunidad eclesial reciba los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa, así lo manifiesta el Papa en ese video. El Papa anunció el 3 de febrero que escribiría una exhortación apostólica dedicada a los niños para dar continuidad a su compromiso con un mundo futuro más seguro y equitativo para los más pequeños. Tengo la intención de preparar una carta o una exhortación apostólica dedicada a los niños, dijo el pontífice en su discurso de conclusión de la cumbre sobre los derechos de los niños celebrada en el Vaticano. En la cumbre celebrada en el Vaticano titulada Amémoslo y protejámoslos, tomaron la palabra diversas personalidades de renombre para abordar la importancia de los derechos de los niños. En otras noticias, el Papa ha elegido como lema para la 5ª Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, que este año se celebrará el domingo 27 de julio, ha dicho: «Feliz el que no se ve desvanecerse su esperanza». Según explicó el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en un comunicado, Francisco quiso poner en valor la esperanza de los ancianos en la última etapa de su vida. Las palabras tomadas del libro del Eclesiástico indican en la esperanza puesta en el Señor el camino hacia una vejez cristiana y reconciliada. Así se lee en el comunicado. El Papa Francisco expresó su profundo pesar por el tiroteo ocurrido el martes 4 de febrero en un centro educativo para adultos en la ciudad checa de Örebro, a 200 kilómetros al oeste de Estocolmo, que dejó 11 muertos y 6 heridos. En un telegrama de condolencias enviado en su nombre por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin al primer ministerio sueco Ulf Kristersson, el Santo Padre manifestó su cercanía espiritual con todas las personas afectadas por este trágico suceso. En otras noticias, el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica aprobó de manera definitiva los estatutos de la Federación Regnum Christi. El Colegio Directivo General aseguró el 5 de febrero que este reconocimiento reafirma la validez del camino recorrido y fortalece el compromiso de vivir nuestro carisma con confianza y arrojo, en comunión con la Iglesia y al servicio de la misión. La Federación Regnum Christi se define a sí misma como una familia espiritual y cuerpo apostólico con 4 vocaciones: legionarios de Cristo, laicos consagrados, consagradas y laicos que comparten carisma, espiritualidad y misión. El Obispado de Huelva, en España, ha prohibido y desautorizado la realización de un curso de prebendiciones para parejas del mismo sexo o parejas en situación irregular que se iba a celebrar en una parroquia y que, según afirma, conoció por los medios de comunicación. En un escueto comunicado, la diócesis explica que esa manera de acompañar a los fieles cristianos que están en tales situaciones no corresponde con el magisterio del Papa Francisco ni con la práctica pastoral de la Iglesia.
Ahora en noticias procedentes de la India le damos a conocer que la Conferencia de Obispos Católicos del país expresó sus condolencias por la trágica muerte de al menos 30 peregrinos hindúes, además de más de 60 heridos, y esto ocurrió en una avalancha humana el pasado 29 de enero en la ciudad de Prayagraj, en la India, en el estado norteño de Uttar Pradesh. A un ritual que se le llama Kumbh Mela, y que es la mayor concentración de personas en la India, y que se celebra cada 12 años, atrayendo a millones de fieles a Prayagraj para rezar y sumergirse en las aguas sagradas de la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Sarasvati, ríos los tres considerados sagrados en el hinduismo. Y que el resumen informativo del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 5 de febrero. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy contemplamos el misterio de la visitación. En la visita de María a Isabel, como dice el canto de Zacarías, se cumplen todas las antiguas profecías. Dios, es decir, Jesús, en el vientre de su madre, visita y redime a su pueblo. Del encuentro de estas dos mujeres que comparten la fe, la alegría y la esperanza, brota un himno que todos conocemos bien, el Magnificat. Este cántico pronunciado por María es un solemne memorial que sintetiza la oración del pueblo de Israel. Sus versos están entretejidos de resonancias bíblicas que exaltan la compasión de Dios hacia los pequeños y los humildes. Se trata de un recuerdo agradecido del pasado que enciende de fe el presente e ilumina de esperanza el futuro. También nosotros estamos llamados a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Pidamos para ello la intercesión de María, conjugando en nuestra vida cotidiana la memoria, la misericordia y la esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española en este año jubilar. En este año jubilar, los invito a elevar a Dios el canto del Magnificat, como María, recordando con gratitud las cosas grandes que Él ha hecho en nuestra vida. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se desarrolló la catequesis del Papa durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles en el Vaticano. Ahora conozcamos noticias del continente americano y de México también, o sea que más información, sea bienvenido a más noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano del Poder Judicial mexicano con facultades de Tribunal Constitucional, declaró el 30 de enero ilícitos los artículos que tipificaban el aborto voluntario como delito en el estado de Chihuahua, decisión que fue criticada por Monseñor José Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez. De acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2023 la primera sala de la Corte
Al resolver un amparo sobre el tema, determinó que los artículos del Código Penal del Estado obligaban a las mujeres a ser madres, lo cual es contrario a su proyecto de vida, atenta y directa y frontalmente con su derecho a ser madres, lo cual es contrario a su proyecto de vida, atenta, directa y frontalmente con su derecho al disfrute del más alto posible de bienestar físico, mental y social, conforme al cual se les reconoce el control de su salud y cuerpo con inclusión de su libertad sexual. En Más de México le informamos que Familia Unida Internacional, un apostolado del Regnum Christi, organiza del 21 al 23 de febrero la 19ª Convención Internacional Servir para Trascender, un evento que tendrá lugar en Ajijic, Guadalajara, para defender y promover la vida y la familia, así como la recta sexualidad y el matrimonio. En entrevista concedida a EWTN Noticias, Diana Villarreal, directora de Familia Unida, explicó que este evento se realiza cada año y que asisten miembros de distintas sedes del apostolado que trabajan en distintas partes de México, Centro y Sudamérica, así como en algunos lugares de los Estados Unidos. La dictadura de Nicaragua ha confiscado la Clínica Nazaret, las instalaciones de la Fundación Odorico D'Andrea, que honra a un siervo de Dios franciscano y que desarrolla programas sociales en el norte del país. Según señala el diario nicaragüense Mosaicos SSI, el miércoles 29 de enero la Policía y la Procuraduría General de la República allanaron la mencionada clínica en San Rafael del Norte, en Jinotega. De acuerdo a la prensa, el grupo de funcionarios llegó con la directora del Sistema Local de Atención Integral en Salud de San Rafael del Norte, la doctora Mirna López, que dirigirá la clínica, y destacó que la policía confiscó además 6 motos, una camioneta y un camión. Es lamentable, de veras, que cada noticia que viene de Nicaragua constituye, cuando no una represión, un saqueo, un robo, una aprehensión, una expulsión del país. Es terrible todo esto que está sucediendo en Nicaragua. A ver cuándo terminará. En otras noticias, le informo que la Conferencia Latinoamericana de Religiosos reflexionó sobre los retos más importantes de los consagrados en la región, especialmente la dictadura en Nicaragua y el drama de la migración masiva, en un comunicado con motivo de la 29ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo ordenó la salida de Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y ordenó la expulsión de esta del país centroamericano tras la afirmación en un reciente informe de que 1.4 millones de personas padecen hambre en Nicaragua. La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta organización y exigimos el cierre de su representación y oficinas en Nicaragua a lo inmediato, comunicó en una carta del 3 de febrero el canciller nicaragüense Baldrak Janske. En otras noticias, el director de la red Clamor Colombia, el padre Arturo Arrieta, que vela por los desplazados y refugiados en la región, pidió que los migrantes no sean instrumentalizados en disputas políticas a raíz del reciente roce diplomático entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Más allá de ser un conflicto diplomático, refleja una difícil realidad para miles de migrantes que, buscando un futuro mejor, terminan siendo instrumentalizados en disputas políticas, así lo señaló el padre Arrieta a EWTN Noticias. En su primer viaje internacional con la administración Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos
Marco Rubio viajó del 1 al 6 de febrero a 5 países de Latinoamérica con el objetivo de detener la inmigración masiva ilegal, promover el desarrollo económico de la región y en medio de las tensiones por el Canal de Panamá, ubicado en una de las naciones que visitará. El viaje a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana se da en medio de una serie de deportaciones de inmigrantes ilegales a diversos países, como por ejemplo Colombia, una política anunciada y puesta en marcha desde el inicio de la presidencia de Donald Trump y que ha sido criticada por los obispos estadounidenses. En noticias de Venezuela, le informamos ahora que en medio de un convulso ambiente político y social fueron inauguradas este fin de semana 12 iglesias jubilares en Caracas. En ese sentido y en atención a la importancia de la esperanza durante el Año Santo 2025, varios jóvenes venezolanos expresaron su intención de no abandonar el país para poder convertirlo en uno lleno de oportunidades. Desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, que también celebraba sus fiestas patronales el 2 de febrero, el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort, recordó que Cristo vence todas las tinieblas y oscuridades. A un año del megaincendio que afectó la zona centro de Chile, el obispo de Valparaíso, Monseñor José Vega, se unió a la comunidad de Villa Independencia, uno de los sitios más afectados, para celebrar una misa y rezar por los fallecidos a causa de esta tragedia. La Eucaristía se celebró el domingo en la Capilla Jesucristo Sacramentado con el propósito de pedir a Dios por las 137 personas que perdieron la vida, por sus familias y por los daños materiales que aún hoy se perciben en la zona, donde el fuego arrasó con 9.000 hectáreas y dejó 16.000 damnificados. En información de Argentina, la diócesis de Posadas advirtió sobre la actividad de una persona que se presenta como diácono o como sacerdote y que no ha recibido ninguna de las ordenaciones en la Iglesia Católica. En el comunicado se informa que el obispado de Posadas no autoriza ni avala las actividades del señor Pedro Perini, quien se ha presentado ante los fieles en algunas comunidades de la diócesis, inicialmente como ministro de la Eucaristía, luego como diácono y últimamente como sacerdote. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Nos despedimos, pero antes le invitamos a que se suscriba a nuestros canales de YouTube y que tenga mucha más información. Tenemos 3 canales para usted. Uno, Marisa O'Farrill. El otro, Roberto Farril, y uno más, Ver y Creer. Va a encontrar usted gran cantidad de videos con mucha información. Y también podemos estar en contacto a través de las redes sociales en Instagram y Facebook. Marisa, pásatela Roberto, bien. Gracias igualmente. Amable público, ustedes también. Dios le guarde. Gracias. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.